En cuanto a las propiedades del oro, pues únicamente recordar que, bueno, pues es un metal blandito. Cuando es el oro puro, pues se miraba clásicamente, ¿verdad?, las monedas de oro, si eran de oro porque se podían morder y dejaban huella. Y, bueno, pues que el oro puede mezclarse en cualquier proporción con el resto de los metales de su grupo, es decir, con el cobre y con la plata. Entonces, cuando se añade un poco de plata o de oro, también otros metales, al oro, al oro, pues entonces aumenta bastante la dureza, y por eso el oro que tenemos habitualmente, que se usa sobre todo en joyería, no es oro puro, sino que es un oro que decimos de 18 quilates o de 16, 14 quilates o 22 quilates incluso, ¿verdad? Bueno, pues es oro habitualmente con cobre. Relacionado con lo de ser tan blandito, pues está el que se puede estirar muchísimo y hacer oro, vamos, hilos de oro finísimos. Así que no es nada raro que después haya desarrollado toda una, digamos, orfebrería basada en panes de oro, que son láminas de oro, y en hilos de oro cosido, ¿verdad?, con oro. Para que os hagáis una idea, simplemente un gramo de oro, que por cierto, ya habéis visto, ¿verdad?, la densidad que tiene el oro, 19 y pico, o sea, muy alta. Así que un gramo de oro, que ocupa como muy poco, se puede, diríamos, extender hasta 1 metro cuadrado. Eso nos da una idea de hasta qué punto es dúctil el oro y maleable. Bueno, en cuanto a formación de hilos, bueno, pues 1 gramo de oro da de sí para por lo menos 150 metros de oro. Vamos, estirando se rompería, pero bueno, pero por extrusión es posible llegar a esto. Bueno, como el oro es un buen conductor del calor y la electricidad, sobre todo importa por la electricidad, pues una de las aplicaciones que lleva teniendo hace bastante tiempo ya es en circuitos electrónicos, pues en soldadura, porque digamos que aunque se caliente un poco no se va a oxidar, puede permanecer sin oxidarse el oro, bueno, eternamente. Fijaros que a fin de cuentas el oro, si miráis la tabla periódica buena, no os dirá cuándo se descubrió, no pondrá la fecha de descubrimiento, porque se conoce. Bueno, yo creo que se conoce desde que el mundo es mundo y que desde que anda gente por el mundo, porque iba a decir que los egipcios y antes cualquiera se encontrarían con semejantes piedritas de oro y enseguida vieron que se podían machacar, que duraban tiempo, que lo que fuera, claro, pues para preparar adornos, pues enseguida. Bueno, ya hemos visto la recuperación del oro de muchísimos tipos de arenas y demás. Es simplemente recordar que quizá habéis visto, pues no sé, garimpeiros pues sacando pues lodos del fondo del Amazonas, lavándolo con agua, y al final la arenilla que queda con algo de oro, tratándolo con mercurio para que se forme la amalgama de mercurio y oro, y luego pues esa amalgama se calienta directamente, vamos, en un recipiente de hierro, por ejemplo, el mercurio se volatiliza, se va como a 360 grados y nos queda el oro. Bueno, ciertamente lo que puede contaminar semejante vapor de mercurio y la toxicidad que implica andar manejando el mercurio de esa forma, generando vapores que con seguridad el que lo calienta si se va a tragar algo, pues en fin, no hace falta que comente nada acerca de la toxicidad del mercurio, ¿verdad? Otra forma que se ve menos, pero que es importante para extraer el oro de los sitios en los que hay muy poco y que no tiene que ver con semejante, bueno, sí con lavado, pero después del lavado, consiste en que allí donde ya hay una cierta cantidad de oro, no mucho porque desde luego no suele ser muy concentrado, pues se trata con cianuro sódico o potásico y burbujeando aire. Bueno, pues el oro es capaz, aunque sea muy poco reactivo, de disolverse en el cianuro sódico o potásico para dar un cianuro complejo de oro, no importa la fórmula porque estáis empezando como decía, desde la cual luego si uno añade zinc se precipita el oro perfectísimamente y ahí tenemos el oro en polvo fino y ya está. Decía que el oro no se oxida, pero vamos, no se oxida con el oxígeno del aire, tampoco se oxida fácilmente con ácidos oxidantes, o sea, el ácido nítrico, por ejemplo, no le afecta, bueno, mucho menos los ácidos no oxidantes, como el ácido clorhídrico, pero una mezcla de clorhídrico y nítricos lo disuelven. Pero la razón es que en ese proceso se forma cloro, y el cloro sí que es capaz de reaccionar con el oro. Si pasamos un poco revista a con quién puede reaccionar el oro, diríamos, mira, me voy a la tabla periódica y me busco la parte de la derecha y demás y tal, ¿verdad? Al lado de gases nobles tengo los halógenos. Pues ¿reacciona con los halógenos el oro? Sí. En caliente reacciona con todos los halógenos. Diríamos que a una temperatura moderada, si calentamos mucho, los halógenos que se han formado
lado, también se descomponen pronto, pero es posible preparar halogenuros, o haluros como más os guste, de oro sin demasiada dificultad por reacción directa, aunque no suele hacerse así más que raramente. En el caso del yoduro de oro, pues se puede llegar al yoduro de oro 1, no al yoduro de oro 3. Bueno, no me he referido a las valencias del oro, pero las valencias del oro, si buscáis en la tabla, veréis sobre todo 1 y 3. Yo diría con diferencia la más importante, la 3, pero claro, cuando uno tiene, por ejemplo, un yoduro y oro 3, pues eso es muy inestable de tal manera que cuando reacciona el yodo bueno, con el oro se puede llegar solamente a oro 1 y también con cuidadito y no calentando mucho porque también se descompondría. Bueno, no reacciona con el oxígeno, pero fijaros, sí que puede reaccionar con los calcógenos azufre, selenio y teluro. Ya comentaba que efectivamente había una calaverita que es un teluro de oro. Eso nos da una idea de que efectivamente sí que reaccionan, así que no pensemos que no reaccionan con nada. Decía que el oro no se oxida al aire ni muchísimo menos, es decir, no reacciona con el oxígeno. ¿Significa esto que no pueda existir un óxido de oro? Pues no. No se puede preparar por reacción directa con el oxígeno, pero sí se puede preparar, por ejemplo, si uno tiene una disolución de oro 3 en forma de ácido cloroáurico, clorouratos, después de disolverlo en agua regia, si uno lo trata con una base, ¿qué pasa? Pues precipita un hidróxido de oro, sería algo así como un AuOH 3 veces. Y si eso uno lo calienta suavemente, pues pierde agua y se llega a un óxido de oro pardo que respondería a la formulación AU2 o 3. Desde luego, si lo calienta un poco mucho, se descompone rápidamente por completo, generando oro y liberando oxígeno. Bueno, si comparamos un poco el oro con sus amigos, el cobre y la plata del mismo grupo, pues una diferencia importante que hay entre ellos es que cobre y plata son fungicidas, tienen actividad biológica y sin embargo el oro no. Bueno, el oro no, pero ya hace unos cuantos años se han encontrado alguna aplicación a algunos compuestos de oro que parece... son tiolatos de oro. Los tiolatos, ¿verdad?, son los derivados de los mercaptanos o tioles. Bueno, no importa. Ese tipo de compuestos parece que algunos de ellos tienen actividad biológica en el sentido de que mejoran la artritis reumatoide. O sea que, bueno, no sé si curar no, pero bueno, por lo menos hacen algo. Y como curiosidad, aunque esto ya no sea para principiantes, ¿verdad?, el oro es el metal más electronegativo que hay, hasta el punto de que tiene una electronegatividad comparable a la del yodo. Y de la misma forma que hay, por ejemplo, un yoduro de cesio, pues hay un aururo de cesio, es decir, que se puede formar un compuesto de oro-cesio que responde a esa composición y que se explica bastante bien pensando que el cesio ha transferido su electrón al oro y se ha formado el anión aururo y demás. Es un poco una curiosidad, pero realmente esas cosas pasan. Yo creo que con esto ya es bastante.